Y ahora sí vamos a pasar a nuestra primera clase magistral a cargo de la doctora Melissa Segura Guerrero, a quien les voy a presentar un poquito más ampliamente. Ella es la secretaria de Cultura de Nuevo León y responsable de coordinar el sector cultural del Estado. Es doctora cum laude en Comunicación y Sociología, cuenta con más de 20 años de trayectoria en gestión cultural y comunicación pública. Fue promotora del proyecto Lab Nuevo León, desarrollado durante una residencia internacional en Media Lab Prado, España. Ha ocupado cargos clave en Conarte, el Bicentenario 2010 y el Fórum Universal de las Culturas. Ha sido reconocida por los gobiernos de Reino Unido, Francia y Escocia por su liderazgo cultural y nos da muchísimo gusto tenerla hoy en casa para arrancar estas actividades con esta primera clase magistral. Entonces, bueno, vamos a nada más aquí cambiar un poquito de escenario para ponernos cómodas para la clase y ahorita seguimos en la transmisión. Muchas gracias. Entonces, bueno, para quienes nos estaban acompañando en línea, después de estas palabras de arranque, vamos a pasar con nuestra primera clase magistral. A quienes están en línea, queremos pedirles, por favor, si en algún momento ponen su nombre completo ahí en los comentarios de la transmisión para que podamos seguir pasando lista y podamos registrar su participación en esta primera clase. Así que, bueno, muchísimas gracias. Bienvenida, doctora Melissa. Hola, muy buenas tardes otra vez. Ustedes me dicen si empezamos directamente con la transmisión. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Estoy muy contenta de estar aquí para inaugurar este programa con esta charla magistral, compartir con ustedes sobre la participación de las mujeres en la innovación ciudadana. Quiero decir que antes que nada, que más allá de mi responsabilidad o de mi rol como secretaria de Cultura, es un tema en el que creo firmemente y por el que he trabajado en los últimos años y que bueno, desde ahí y desde mi responsabilidad de secretaria de Cultura comparto esto que voy a platicar con ustedes sobre la innovación ciudadana. Por supuesto, es un honor compartir con ustedes y poder reflexionar juntas sobre la innovación ciudadana y cómo las mujeres hemos estado participando cada vez más y cómo debemos seguir participando y cómo debemos incentivar la participación de las mujeres. Quiero invitarlas que esta conversación, que esta reflexión, que esta conferencia nos permita pensar juntas sobre el proceso que ya está ocurriendo, el proceso de la innovación ciudadana, con la participación de las mujeres que se ha venido construyendo ya todos los días desde los márgenes, desde las distintas comunidades y desde la imaginación. Antes de comenzar, me gustaría abordar algunos puntos para, digamos, poner en común qué hablamos cuando hablamos de innovación ciudadana. La innovación ciudadana, como ustedes saben, es una forma de crear soluciones a problemas públicos que nace directamente de la ciudadanía. Es decir, no atraviesa instituciones, no atraviesa academia, no atraviesa instituciones públicas, sino de personas comunes que a partir de su experiencia, de su cotidianeidad, proponen de manera inteligente, de manera colectiva, formas de enfrentar los retos que tenemos como sociedad. Esta práctica de la innovación ciudadana tiene como valor fundamental reconocer que el conocimiento no es exclusivo de algunos, sino que es de todos y que el conocimiento es técnico y el conocimiento de lo cotidiano y de la experiencia es tan valioso como el conocimiento especializado y que los saberes cotidianos y las experiencias personales están también en el centro de la innovación ciudadana y de los cambios y de la transformación. A diferencia de la innovación que surge desde la empresa, de la innovación tecnológica o de la innovación desde la academia, la innovación ciudadana no busca alcanzar estándares de eficiencia, no busca un beneficio económico, lo que se busca principalmente es el bien común, la justicia social y el poder de transformación que tenemos como comunidades. También es importante decir que dentro de los procesos de innovación ciudadana no se trata solamente de crear algo, de llegar a algo, a un prototipo o a una versión beta de algo, sino del proceso que desarrollamos cuando enfrentamos los retos sociales y que tiene que ver principalmente con tres características. Una innovación que tiende a ser muy horizontal, que tiende a ser muy participativa y que viene desde lo situado, que viene desde la experiencia. Ahora, cuando hablamos de innovación ciudadana y hablamos de la participación de las mujeres, también es importante acotar lo siguiente. No pensamos que la participación de las mujeres en los procesos de innovación ciudadana estén delimitados o crucen solamente aquellos temas que nos importan como género. Es decir, nosotras como mujeres participamos en los procesos de innovación ciudadana o debemos participar en los procesos de innovación ciudadana más allá del abordaje de temas como las violencias simbólicas o materiales que nos atraviesan, más allá de temas de equidad, sino desde la
desde la innovación ciudadana de cómo las mujeres también incidimos en otros temas como la movilidad, cómo construimos las ciudades, cómo manejamos los datos, cómo analizamos las situaciones, cómo gestionamos los recursos. Es decir, todos aquellos aspectos y materias de lo público también atraviesan el interés de las mujeres y demandan la participación de las mujeres en un sentido de innovación ciudadana. Lo repito, la perspectiva de incentivar la participación ciudadana en un proceso de innovación no debe acotarse solo a cuestiones de género, aunque sí, principalmente las mujeres nos motivamos y nos movemos para enfrentar en primer lugar estos retos que nos afectan de manera directa, pero que también deberíamos de tener la posibilidad de ampliar esos intereses, porque al final del día la participación de las mujeres en un proceso de innovación ciudadana lo que hace es garantizar otras formas de innovar que tienen que ver con empatía, con sensibilidad, con una mirada más incluyente que la que surge desde, digamos, lo común de los hombres. Volviendo al concepto de innovación ciudadana, cuando hablamos de innovación ciudadana también hablamos de metodologías, y esto es muy importante. Hablamos de uso de tecnologías de manera accesible y hablamos de una lógica de prototipado abierto, que es básicamente lo que impulsa la innovación ciudadana o desde donde surgen las herramientas más importantes para los procesos de participación ciudadana. Y tiene que ver con acciones tan simples y tan complejas a la vez como la experimentación, el error, la prueba, el aprendizaje en colectivo y el compartir, que es algo también que está muy vinculado a las mujeres, a la participación activa de las mujeres. Nosotros cuando innovamos o cuando buscamos o incentivamos procesos de innovación ciudadana, no incentivamos el llegar a una solución, digamos, de manera directa o de manera pues, más expedita. Lo que nosotros propiciamos o lo que se busca en un proceso de innovación ciudadana es justamente el camino que se recorre para llegar a una solución, a una propuesta o a un prototipo. Y en ese sentido me gustaría ahondar un poquito más porque finalmente ese es el valor agregado también que deja los procesos de innovación social o innovación ciudadana o innovación de inteligencia colectiva. La forma de trabajar con la innovación o a partir de la innovación ciudadana es, como les decía, no buscar soluciones terminadas, sino buscar procesos como oportunidades para descubrir, para practicar, pero también para ajustar y para mejorar con base en los resultados que se van obteniendo. Por otro lado, se suma a esto la experiencia real de las personas que participan en estos procesos colectivos de innovación ciudadana. Por otro lado, se rompe, en este concepto se rompe con la idea de lo académico, del conocimiento del expertise, del especializado, del conocimiento estudiado, y se pueden generar nuevos conocimientos, que insisto, tienen que ver sobre todo con el cruce de saberes. La posibilidad que te da la innovación ciudadana es justamente el encuentro de personas muy diversas, con backgrounds o con trayectorias distintas, y que eso hace que en el encuentro o en la unión de estas personas se genere nuevo conocimiento. Y de nuevo ahí rompemos con otro paradigma. La generación de conocimiento no es exclusiva de los expertos ni de los especialistas. De hecho, cada vez más se pone en valor la generación del conocimiento colectivo, la generación del conocimiento ciudadano en los procesos públicos. Regreso al tema de la participación de las mujeres, porque también hay que reflexionar sobre lo que hemos avanzado en procesos de innovación ciudadana aquí en México y en el mundo, pero hay que preguntarnos quién está participando en estos procesos de participación ciudadana, quiénes son aquellos o aquellas que tienen acceso a estas plataformas de participación ciudadana. Quienes sí están presentes, pero también quienes están ausentes. Y ese es finalmente el tema que hoy nos importa, porque hablar de la participación real de las mujeres tiene que ver con que seamos las mujeres y las voces de esas mujeres las que sean participantes activas de los procesos de innovación ciudadana e innovación social. Y eso nos permitiría entonces realmente incidir desde la raíz y desde el diseño y el pensamiento y el crear desde la perspectiva de las mujeres. No se trata, y lo decía al inicio, acotar o delimitar o hablar de la participación de las mujeres como un interés o como una motivación específicamente que gire alrededor de las temáticas que como mujeres nos afectan o alrededor de las situaciones o problemáticas o retos sociales que nos afectan, que nos preocupan o que nos motivan. Tiene que ver también con cerrar brechas en nuestra participación en los procesos de innovación ciudadana. Tiene que ver con la participación de las mujeres y desde la mirada de las mujeres en los procesos de innovación ciudadana que permitan ir ajustando, por así decirlo, las perspectivas sobre las que se construye en este caso se prototipa una solución a una problemática
un approach, un acercamiento a un reto social desde la perspectiva que se construye tiene que ver con lo que se genera a partir de incentivar la participación de las mujeres. En este sentido, las mujeres en los procesos de innovación social, de innovación ciudadana y en general en los procesos de participación de lo público, tenemos que tener la capacidad también o la libertad, deberíamos decirlo, de innovar, es decir, de sumarnos, de pensar juntas en cualquiera de los ámbitos que nosotros nos puedan interesar o que a la ciudadanía le interesen. En este caso, particularmente hablamos de cambio climático, pero también podemos hablar de manejo de energías, podemos hablar de cultura, de arte, podemos hablar de procesos educativos o de metodologías de cuidados, en fin, de todas aquellas temáticas, pero también podemos hablar de innovación tecnológica, de innovación en datos, es decir, todas aquellas posibilidades que nos da la innovación ciudadana o todo aquel abordaje que nos permite como mujeres participar. Todo espacio, hay que decirlo, todo espacio es legítimo para las ideas de las mujeres y todo espacio debe contemplar, debe incentivar, debe contemplar sobre todo las ideas y las aportaciones que hacen las mujeres. Ahora, ¿cuál es el reto en este sentido? Pues fortalecer las condiciones para que esto suceda, porque no se da como no se da en otros ámbitos, tampoco en la innovación ciudadana se da por sentado que la participación de las mujeres está asegurado, porque también en los espacios de creación colectiva, también en los espacios de participar en lo público, también hay brechas, también hay barreras, también hay, digamos, perspectivas o sesgos sobre la participación de las mujeres, y si nosotros no aseguramos que ser parte como mujeres de este proceso, entonces la innovación ciudadana pues no va a ser tan ciudadana, porque no va a ser tan representativa y no va a garantizar que todas las perspectivas estén siendo contempladas o estén siendo parte del diseño de soluciones públicas, diseño de soluciones ciudadanas a los problemas públicos. La innovación ciudadana, por lo tanto, y con lo que empata también con la participación de las mujeres, tiene que ver con la democratización, en este caso, el acceso al conocimiento, a la generación de conocimiento, a las plataformas de participación, a la posibilidad de compartir ideas, de que sean tomadas en cuenta, de que sean escuchadas, a poner al centro la inteligencia colectiva, no solo de entre mujeres, sino la que se conforma o la que se genera entre el encuentro de hombres y mujeres y otros, es decir, de todos aquellos grupos que han sido, digamos, excluidos de los procesos de participación pública. Justamente esa inteligencia colectiva que se genera en ese encuentro es parte fundamental y probablemente el pilar sobre el que se sostiene cualquier proceso de innovación pública. Así que esto sumado al conocimiento situado, es decir, cómo las personas, y en este caso particularmente cómo las mujeres desde nuestra experiencia, desde nuestra cotidianidad, de nuestro vivir, desde nuestro enfrentar nuestras condiciones, nuestra situación y las barreras, cómo a partir de esa experiencia nosotros podemos entonces diseñar de manera conjunta con otras y con otros que también enfrentan esas barreras o que tienen o que enfrentan esas problemáticas, cómo podemos entonces de manera conjunta y desde una experiencia situada entonces proponer otro tipo de soluciones que no van a poder ser creadas jamás por aquellos que desde una institución o desde una academia no viven en el día a día esos problemas. Eso permite que la innovación ciudadana, o al menos esa es la apuesta de la innovación ciudadana y la innovación social, es que se encuentren soluciones, pues digamos que mucho más eficientes o mucho más, bueno, accesibles por supuesto, mucho más cercanas y reales para aquellos que son los, como los denominamos en los laboratorios, los afectados por las problemáticas. Por otro lado, también es importante mencionar, y todo esto vinculado a la perspectiva de género, que la innovación ciudadana es fundamentalmente política. ¿Por qué? Porque la innovación ciudadana lo que también hace es redistribuir el poder. Es decir, la innovación ciudadana nos permite que seamos los ciudadanos quienes tomemos el control o la capacidad de hacer cambios, de generar cambios en nuestro contexto, donde no dejamos solo en aquellas autoridades o aquellas figuras de poder tradicional a tomar las decisiones o a proponer las soluciones a las problemáticas. En ese sentido, nosotros también estamos redistribuyendo el poder público hacia la ciudadanía y, por supuesto, abre los espacios para que nuevas voces participen en lo público. Entonces, la innovación ciudadana es también un proceso político y es un proceso que, por supuesto, tiene que ver con la equidad de género y con garantizar la participación de las mujeres y de otros grupos en los procesos de lo público. Así que lo decía hace rato, ¿quiénes están participando en los procesos? ¿A quiénes estamos escuchando? ¿Y quiénes están quedando fuera de los procesos de participación ciudadana? Hablar de innovación ciudadana sin hablar de perspectiva de género no es posible. La innovación ciudadana, la innovación social, la participación ciudadana no es neutra
evidentemente, y no debe ser neutra además, no esperamos eso, ninguna herramienta es, ninguna plataforma es. La perspectiva de género atraviesa cualquier proceso, en este caso de participación ciudadana, atraviesa los algoritmos, atraviesa los datos, atraviesa las plataformas, atraviesa las herramientas. Eso no hay que dejarlo de lado. Y si lo entendemos así y además entendemos que incide de manera transversal, si nosotros no garantizamos que la innovación ciudadana contemple de manera muy eficiente la participación de las mujeres, entonces la innovación ciudadana va a seguir excluyendo lo que históricamente se ha excluido. Por eso es que no podríamos hablar de innovación ciudadana sin la participación equitativa fundamental de las mujeres. Ahora, como todos sabemos, ¿qué es lo que la perspectiva de género nos permite ver? Pues lo que está regularmente invisibilizado, las desigualdades estructurales que existen en este entorno, las barreras de acceso y las violencias simbólicas y materiales que nos atañen. Entonces, nos permiten, bajo esta perspectiva de género, replantear las preguntas hacia una problemática. Es decir, ¿a quién afecta este problema? ¿Realmente quien está afectado tiene voz en el proceso de solución o de diseño de soluciones? ¿Quién tiene acceso a las herramientas para solucionar este problema? ¿Y quiénes cargan, por ejemplo, con el cuidado mientras otras mujeres participan en estos procesos de innovación ciudadana? Es decir, estas preguntas al final del día nos regresan al entendimiento de cómo garantizamos que las mujeres sean parte del proceso de participación ciudadana. Por otro lado, y aunque habrá quien lo critique, hay que decir también que la participación de las mujeres o la mirada de género, la perspectiva de género que se involucra en los procesos de innovación ciudadana, tiene también que ver con la relevancia y con la complejidad que puede tomar la discusión o el análisis de un problema y el diseño de la solución a esos problemas. Una innovación ciudadana sin la perspectiva de género no sería una innovación ciudadana ni inclusiva, ni diversa, ni equitativa. Realmente no sería ciudadana, como lo estaba diciendo ahorita, y sería en todo caso una simulación, como hemos venido padeciendo procesos de participación pública que han sido históricamente una simulación y que, bueno, hemos avanzado muchísimo en eso, pero todavía ahora, en esta etapa en la que se impulsan estos procesos, tenemos que seguir trabajando para garantizar de la mejor manera la innovación ciudadana. Ahora, ¿qué ejemplos tenemos en términos de innovación ciudadana en lo internacional y luego acotamos a lo local? Voy a particularmente a mencionar uno. Bueno, hay por supuesto experiencias importantísimas en Reino Unido, hay ejemplos en España, muchos, en Europa principalmente, pero también ya en Iberoamérica. Pero particularmente quiero hablarles de Media Lab Prado, ahora Media Lab Matadero, que seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de él. Media Lab Prado es probablemente el laboratorio más emblemático, el laboratorio ciudadano más emblemático a nivel internacional, que ha servido como referencia para muchos otros proyectos de laboratorios, incluido por supuesto el Lab Nuevo León. Y Media Lab Prado nace con el objetivo de habilitar un espacio, lo mismo, que se genere, bueno, desde la fundación fue pensado de esa manera, por personas como Antonio Lafuente, como otras personas que en España estaban impulsando cada vez más cambios en los procesos de participación y de innovación, y desde entonces ellos planteaban la posibilidad de abrir una plataforma en la que se pudiera prototipar soluciones a los problemas, pero que basaba principalmente su filosofía en el encuentro de saberes y en el encuentro y en la generación de la inteligencia colectiva. Desde entonces a la fecha, Media Lab Prado ha sido probablemente el laboratorio con mayor repercusión. No tiene que ver con la trascendencia de sus proyectos, sino con la habilitación que hizo de una plataforma de innovación ciudadana, de innovación social, que ha trascendido en el tiempo, que se ha replicado en diversos países del mundo y que, bueno, que ha subsistido además a cambios políticos importantes, pero que sembró de manera muy importante una semilla que tenía que ver con la generación de espacios específicamente para incentivar procesos de encuentro, procesos de generación de conocimiento, incluso procesos de ensayo, prueba y error, procesos de simplemente de intercambio y de encuentro. Ese es Lab Nuevo León, ese es Media Lab Prado, y de Media Lab Prado es que nos encontramos con la posibilidad de crear Lab Nuevo León, que es el espacio que hoy habitamos y que es el espacio que en lo local nos da este contexto de espacio de participación o de innovación ciudadana. Y bueno, les platico ahora un poquito más a detalle qué es Lab Nuevo León, algunos de ustedes ya lo conocen. Lab Nuevo León es un espacio que surge, su idea
inicialmente en 2018. Es un proyecto que se prototipa también en un laboratorio que es Media Lab Prado. Se elige el proyecto de Lab Nuevo León para formar parte de unas residencias por la Secretaría General Iberoamericana que nos permiten viajar a España y estar allá 3 semanas prototipando con los directivos o con las autoridades de Media Lab Prado un proyecto para Monterrey. ¿Por qué surge Lab Nuevo León? En 2018, justamente, este edificio en el que estamos ahora, el antiguo Palacio Federal, se recupera por parte del gobierno para convertirlo nuevamente o para regresarle su vocación cultural. Y en ese momento estábamos en CONARTE, el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, y se nos presenta la disyuntiva de pensar qué espacio cultural le faltaba a la ciudad, qué podíamos aportar, qué podíamos dejar como legado en ese momento con este espacio, ¿no? Y entre todas las ideas que había alrededor de los proyectos culturales, pues cada vez iba tomando mayor relevancia en el discurso global cultural el tema de los laboratorios de innovación ciudadana. Y nos encontramos que, bueno, Monterrey, Nuevo León, un estado tradicionalmente innovador, que tiene un reconocimiento por ello, no tenía realmente un espacio que permitiera, digamos, bajar a territorio los procesos de innovación que aquí se daban. Era un espacio que no tenía referente en el país, que no tenía referente en Monterrey, pero que nos permitía ir abriendo un poco más el paradigma de lo que es cultura o de lo que en ese momento se entendía como espacios culturales. Lo habíamos hecho en esos mismos años con esferas culturales, primeros espacios culturales comunitarios en el estado, y luego teníamos la oportunidad de generar este otro espacio como Lab Nuevo León. Hubo evidentemente muchos cuestionamientos desde la comunidad artística, sobre todo, primero sobre la viabilidad y por otro lado sobre la pertinencia. Si realmente Nuevo León necesitaba un espacio como estos y si se necesitaba, ¿por qué se estaba construyendo desde cultura? Para nosotros fue importante socializar, es más, y debo confesarlo, primero entender qué era un laboratorio, cómo funcionaba un laboratorio, qué íbamos a generar o qué esperábamos de un laboratorio para luego entonces poder contagiarlo, socializarlo, traducirlo a la comunidad artística y a la comunidad en general y a la comunidad de autoridades en ese momento que nos dieran el apoyo para financiar un proyecto como esto. Así nace Lab Nuevo León. Y Lab Nuevo León nace con la idea muy clara de que se convertiría en una plataforma, lo entendíamos así desde el principio, como un espacio, nos lo imaginábamos como un espacio abierto en el que estaríamos dando herramientas y dejaríamos que lo demás sucediera de manera natural, realmente esa era la apuesta, en donde las personas vendrían a ubicarse en esta plataforma y a utilizar esas herramientas para empezar a generar otros procesos de producción cultural que le llamábamos nosotros en ese momento. Conceptos como producción cultural abierta, conceptos como prototipado, encuentro de saberes, inteligencia colectiva, eran conceptos que no estaban en el vocabulario ni de la comunidad cultural ni de la comunidad en general. No desde el ámbito público, sí había obviamente algunos avances importantes desde el ámbito académico, particularmente el TEC de Monterrey 2 años antes había ya empujado procesos de innovación ciudadana a través de laboratorios por la Escuela de Humanidades del TEC de Monterrey, pero siempre en un ámbito académico y desde una lógica principalmente académica y dirigido. En este caso era una invitación abierta a la ciudadanía, un espacio que además pensábamos e imaginábamos como un espacio de primer mundo, con un gran equipamiento, es decir, sin escatimar las herramientas y las posibilidades que podría ofrecer un laboratorio. En ese sentido, bueno, obviamente me siento muy orgullosa de haber sido parte del equipo que hace esa innovación en términos culturales en el Estado, pero también debo decir que el equipo que me acompañó para este proyecto fueron 3 mujeres inicialmente. Bueno, había un hombre por ahí colado, pero él era el arquitecto que tenía que andar supervisando la obra. Pero el proceso, el diseño, el imaginar el espacio, fuimos 4 mujeres principalmente, 2 de ellas que todavía están aquí conmigo. Y bueno, es parte también, digo, no puedo decir que ese es un aspecto que defina, pero evidentemente sí deja una impronta que éramos mujeres las que estábamos empujando estos nuevos proyectos de innovación y un poco desde el desconocimiento, que creo que eso también fue una ventaja cuando creamos Lab Nuevo León. No entenderlo todo y no tenerlo todo calculado y resuelto nos permitía dejar abiertas posibilidades para que luego pasara lo que pasa hoy. Digamos, para que esta participación, no me gusta decir orgánica, pero esta participación ciudadana genuina se diera.
el hecho de que nosotros tampoco entendiéramos completamente lo que iba a pasar en un laboratorio nos permitía dejar como cajas abiertas, a diferencia de un espacio cultural en el que delimitas específicamente lo que va a pasar en cada espacio y qué se va a ver ahí, qué se va a hacer ahí. En este caso, un poco insisto, en la ignorancia de tener un laboratorio cerca, pues dejamos espacios flexibles, espacios abiertos, con lógicas muy de cruce de conocimientos y bueno, esto también permitió que esta plataforma fuera así de flexible como es ahora y como permite que se generen muchos proyectos ciudadanos desde el laboratorio. Ahora, otro aspecto que me gustaría comentar tiene que ver con los primeros proyectos que llegaron al Lab Nuevo León. Y debo decir que el primer proyecto como tal que se presentó ante el equipo del Lab Nuevo León fue un proyecto de mujeres, que se llamaba Geografías desde y para las mujeres. Un proyecto que después de un año o más de un año se convirtió en una comunidad que se llamó Georregias, bueno, que se llama Georregias, y que bueno, ya después de algunos años ya son parte de la sociedad civil activa, que ya tienen su propia vida. Pero esto también es un indicativo de cómo urgían espacios de participación, evidentemente, pero también urgían espacios de participación para las mujeres sobre problemáticas y temáticas que como mujeres nos afectaban. En ese caso, el de geografías tenía que ver con entornos seguros, con espacios seguros para transitar para las mujeres. Las dos personas, las dos promotoras de este proyecto venían del proyecto de Distrito Tech del Tec de Monterrey, entonces tenían también un conocimiento desde la experiencia de un proyecto y bueno, y lo trasladaron y lo abrieron, que eso también es importante, lo abrieron a la ciudadanía para empezar a recibir colaboradores, colaboradoras que pudieran sumar, aportar en el diseño de este proyecto de geografías desde y para las mujeres. Así que, bueno, este Lab Nuevo León lo presentamos regularmente, es un espacio de producción cultural abierta, es un espacio para prototipar, es un espacio de encuentro de saberes, de encuentro de personas, de encuentro de distintas generaciones, en donde buscamos, sobre todo, privilegiamos los procesos que se viven o que se desarrollan en esta búsqueda de llegar a un prototipo y sobre todo también los procesos que pasan después de llegar a ese prototipo, que también es muy interesante y que tiene que ver con las comunidades que se han ido gestando y que se han ido conformando desde el Lab Nuevo León y que ahora, hay que decirlo con orgullo, ya inciden en la vida pública, es decir, ya traspasaron un entorno, digamos, más controlado o más cuidado de participación para tener una participación activa y además de mucho impacto en sí, en lo público. Bueno, Lab Nuevo León también nació en su momento como un ejemplo de gobernanza cultural. También era un mensaje que estábamos dando, eran varios mensajes los que estábamos dando, tal vez sin darnos cuenta tan conscientemente. Uno tenía que ver, y probablemente era la apuesta más riesgosa para cualquier gobernante en su momento, que era abrir un espacio en donde no garantizábamos resultados. Era probablemente el primer espacio en el que no asegurábamos tener X número de resultados, impactos, personas beneficiadas. Y lo decíamos así, es un espacio en el que vamos a abrir a que la gente venga y participe, probablemente de ahí no salga nada, probablemente nunca lleguemos a un prototipo, pero lo que vamos a poner en valor y lo que vamos a propiciar es justamente lo que pasa en la búsqueda de ese prototipo, es decir, en los procesos. Y eso es una idea difícil de deslizar ante una persona que tiene la responsabilidad de un gobierno y que debe garantizar, como ustedes saben, el costo-beneficio de cualquier inversión pública. Y en este caso intentábamos comunicar que el costo-beneficio era en sí el proceso mismo de participación. Por otro lado, también el gran cambio de paradigma que queríamos impulsar era que dejar claro que la cultura no se limitaba, no era un bien de nadie, ni de unos cuantos, y no se limitaba a un proceso de creación artística. Estábamos diciendo cada vez más claro y de manera más contundente que la cultura es todos aquellos procesos que como personas generamos desde lo individual y sobre todo en lo colectivo, es decir, todo aquello que generamos y compartimos como comunidad, todos esos procesos, todos esos tangibles e intangibles, eso es la cultura. Y en ese sentido la cultura también abarca los procesos de participación y también abarca problemáticas como el cambio climático. De hecho, hablamos de cambios culturales en lo climático, en la perspectiva de género, en la construcción de ciudades inteligentes. Es decir, estábamos haciendo un pronunciamiento desde cultura para decir la cultura no está limitada a esto, es todo esto y todos somos parte, todos somos productores culturales. Entonces tenemos que generar un espacio que eso lo concrete, que lo haga realidad. Entonces, y sobre todo también la idea
y que evidentemente trajo algunas resistencias, pues que la cultura, eso no es propiedad de nadie, sino que es un bien común. Y es un bien común que construimos todos, independientemente de nuestros grados de especialización cultural con el que contábamos. Lab Nuevo León tiene un modelo, bueno, definimos 4 ejes sobre los que queríamos incidir. Sí, siguen siendo ejes rectores para el laboratorio, pero también es cierto que hemos ido ampliando las posibilidades porque los laboratorios, o al menos así pensamos este laboratorio, tiene que responder obviamente a lo que la ciudadanía va planteando como intereses, preocupaciones. Y nosotros hablábamos de temas como arte, cultura digital, memoria y ciudad, que ciudad era ese concepto tan abstracto y tan concreto y todas las problemáticas que cruzan la ciudad. Entonces la idea era pues generar esas 4 líneas para que los promotores y promotoras de proyectos pudieran tener una guía sobre la cual querer incidir. La verdad es que sí seguimos dentro de esos 4 ejes, pero hemos abordado muchos otros. Y tiene un proceso de 5 ejes que diseñamos también de manera inicial para la metodología de trabajo, que tenía que ver inicialmente con la propuesta, es decir, con la acción de que un ciudadano o ciudadana viniera con una idea y la propusiera al laboratorio, la abriera a la colaboración, se dejara acompañar por un proceso de mediación, luego de manera conjunta, mediación, colaboradores, promotores, llevaran a cabo un proceso de experimentación y que ese proceso de experimentación se documentara. Son las 5, digamos, grandes etapas que cruzan un proceso de innovación ciudadana dentro del laboratorio. Y hay que decir que en la parte de la mediación y la documentación son tan fundamentales para los procesos de prototipado de innovación ciudadana, porque por un lado la participación o la generación o la colaboración ciudadana, aunque suena pues muy romántico, la verdad es que no es tan fácil. Y teníamos que asegurarnos de acompañar con una metodología de mediación estos procesos para asegurar que realmente fueran procesos, no quiero decir eficientes, pero digamos procesos sanos que nos llevaran a seguir avanzando en los procesos de prototipado. Y por otro lado, la documentación lo que nos aseguraba y nos asegura es poder documentar, registrar todos esos aprendizajes, por muy pequeños que son, que se van generando en cada una de las etapas del prototipado, porque esos aprendizajes luego se pueden compartir. Así como las experiencias positivas o las experiencias negativas permiten luego que un proyecto sea replicable en otro contexto y en otras circunstancias, pero que se pueda aprender, y es parte fundamental de la filosofía de los laboratorios, pues ese concepto de cultura abierta, en el que todos compartimos, nadie es dueño de nadie, y que además podemos sumar a cada uno de esos procesos. Y bueno, finalmente el Lab Nuevo León, lo que está generando todos los días que abrimos y que recibimos proyectos y procesos es el intercambio constante, es el intercambio de ideas, es el intercambio de motivaciones, de preocupaciones, de conocimiento, de inteligencia, en fin, es un intercambio el que estamos nosotros propiciando o buscábamos propiciar. De hecho, me acuerdo que cuando veíamos los espacios, diseñábamos los espacios que se iban a habilitar en el laboratorio, hablábamos de espacios como el que está en el piso 2, donde había unas salas para estar, y decíamos, bueno, ¿aquí qué va a pasar? Aquí no va a pasar nada probablemente, pero puede pasar mucho, porque tú estás sentado ahí, probablemente alguien más venga y se siente en el otro sillón, y de repente ellos dos ya se están comunicando, y probablemente en esa conversación encuentren un punto en el que coinciden o alguna preocupación, y entonces de ahí genera la posible colaboración. Es decir, pensábamos en el laboratorio desde ese aspecto tan simple como el encuentro físico de 2 personas en un espacio. Y así es como se fue creando, diseñando los espacios del Lab Nuevo León. Y bueno, como ya lo decía, la documentación permite que se replique, que se registren aprendizajes, que se compartan. Y bueno, también es importante hablar de la retroalimentación, que es un proceso constante, es decir, el laboratorio es un proceso de retroalimentación constante entre el promotor, el colaborador, el mediador y el público que luego viene y conoce los proyectos a través del programa de sábados del Lab Nuevo León, que es un espacio que abrimos para compartir con la ciudadanía en general interesados los proyectos y recibir esa retroalimentación. Entonces estamos en un círculo constante que nos permite aprender de todos los que componemos un círculo en Lab Nuevo León, replicar, darle vueltas, irlo ampliando. O sea, es como un círculo que se va haciendo cada vez más grande.
me da mucho orgullo decir, y en este sentido tiene mucho que ver con el trabajo que se hace por parte del equipo del Lab Nuevo León, que sí se ha ido consolidando, que ya tenemos 4 años y que el Lab Nuevo León ya es esa plataforma que existe en este estado, en Monterrey, en Nuevo León, que permite que realmente se concrete la idea de los procesos de participación ciudadana, de los procesos de innovación social. En realidad, sí hay un espacio donde pasa, y donde pasa no solo en los ámbitos académicos, que en eso siempre pasa, por supuesto es parte de la naturaleza de una universidad, pero no pasaba desde lo público y no pasaba tampoco para aquellos que no eran parte de un sistema educativo. En Lab Nuevo León ya se prototipan ideas claras, ya se hacen proyectos con tecnologías cívicas, ya se ofrecen espacios de formación de datos, de cultura cívica, y todo esto además hay que decirlo en un edificio patrimonial que fue reactivado para ello, que eso también le da un aporte y un valor bastante significativo al proyecto del Lab Nuevo León. Y bueno, ha habido muchos proyectos en Lab Nuevo León, muchísimos, hay muchas comunidades activas, creo que más de 20 actualmente, que siguen a partir de sus prototipos generando comunidades, comunidades de práctica, comunidades activas, pero es cierto que en esta experiencia de 4 años hay algo que debemos reconocer y que hoy particularmente debemos destacar, que es el liderazgo de las mujeres en los proyectos de innovación ciudadana que al menos hemos tenido en Lab Nuevo León. Ha sido muy significativa y numerosa la participación de las mujeres como promotoras, pero también como colaboradoras, también como mediadoras, y eso es importante también en el equipo, por supuesto, del Lab Nuevo León. Muchas de estas mujeres han sido promotoras y sí, por supuesto, han pasado en primera instancia para promover proyectos que tienen que ver con problemáticas muy digamos, que nos afectan directamente a las mujeres, pero también han ido ampliando ese, digamos, rango de impacto de sus proyectos a aspectos más amplios y se han ido vinculando con otras temáticas, con otras problemáticas y con otras comunidades, como decía, ampliando la voz y la participación de las mujeres en los procesos de innovación ciudadana. Hay un proyecto que particularmente para nosotros fue importante y de hecho debo decir que fue histórico, porque por primera vez en 2023 hicimos un proyecto con el municipio de Monterrey a través de la Secretaría de Innovación y Gobierno Abierto, que fue la apertura, bueno, hay un programa más amplio, más grande, que se llama un programa de gobierno abierto, en el que participan varios el estado y varios municipios, y Lab Nuevo León es parte de esta iniciativa, y trabajamos dentro de ese programa de gobierno abierto una iniciativa con el municipio de Monterrey a través de SIGA para abrir por primera vez, insisto, de manera histórica, la base de datos de las llamadas al 911 que recibía el municipio de Monterrey relacionadas a casos de violencia de género. Esto se podrán imaginar que aún en el año 2023 es algo muy difícil de que se lograra. Afortunadamente tuvimos la voluntad del municipio y de la policía del municipio de Monterrey para abrirlo y por primera vez entonces tuvimos oportunidad de acceder a esos datos para poder trabajar sobre esos datos. De ahí hubo una convocatoria de colaborador, bueno, una convocatoria para comunidades para generar proyectos a partir de los datos del 911 que nos permitían sobre todo entender cuáles eran las razones por las que se llamaba, cuáles eran los patrones de las llamadas, qué pasaba con estas llamadas del 911, desde dónde se recibían estas llamadas, y de ahí se generaron cuatro proyectos de prototipado a partir de los datos sobre violencia de género en Monterrey. Los voy a compartir textualmente para no equivocarme. El primero de ellos fue Feminicidios a la vuelta de la esquina, que fue una colaboración con la Asociación Civil Alto, que visibilizaba casos de feminicidio en entornos cercanos a la ciudadanía usando visualizaciones accesibles. Ese fue el primer proyecto que se derivó. El segundo, Cómo, Cuándo y Dónde, una herramienta que sistematiza patrones temporales y espaciales de violencia, lo que ayudaba a diseñar estrategias de prevención en la comunidad. El tercero era Datos contra Territorio, una intervención digital y física que conecta los datos con las vivencias del territorio para recuperar la memoria colectiva. Y el cuarto era Datos, Números y Género, una iniciativa pedagógica que formaba nuevas generaciones en el análisis crítico de datos con perspectiva de género. Estos 4 proyectos se prototiparon durante algún tiempo con el acceso a esta base de datos y ese fue de manera muy particular un proyecto muy significativo, insisto, histórico, porque nos permitía vincularnos además ya con las autoridades
autoridades, en este caso municipales, para acceder a esta información y darle otro uso, otro manejo a las bases de datos que pues siempre están resguardadas, son confidenciales y que solo son atendidas, analizadas y utilizadas por las mismas autoridades. En este caso se abrían a la ciudadanía, a mujeres interesadas e implicadas en estos temas y que pudieron darle otra vuelta y otra lectura a los datos y que sobre todo abrieron la posibilidad o nos dieron el entendimiento de qué se podía hacer con bases de datos una vez que se hacen públicas y cómo la ciudadanía realmente puede darles mucho más valor de lo que se puede dar desde las instituciones. Hay otro proyecto que me salté y que está vigente ahorita y que también es muy importante, que se llama Atlas de Género, que es una innovación también ciudadana que promueve la relación entre personas y los datos que tienen que ver obviamente con temas de perspectiva de género. No es solo información técnica, aunque parten de información técnica, sino que permiten a partir de esta información tomar decisiones, generar presión social, exigir políticas públicas, porque al final del día para eso sirven los datos, pero sobre todo los datos sin que sean interpretados, analizados o situados y analizados desde la experiencia, pues no generan mucho valor. En este caso, Atlas de Género se ha comprometido en hacer eso y cada vez abrir más la discusión sobre los datos con los que se cuentan y también recopilar y generar otros datos. Es decir, Atlas de Género no es una iniciativa que solo espera a utilizar las bases de datos públicas o que ya existen, sino que también está generando bases de datos y están recopilando información para generar nuevas bases de datos y nuevos referentes de datos para el análisis de las problemáticas de perspectiva de género. Así que bueno, estas dos iniciativas, o Georregias, como lo mencionaba, una iniciativa que fue la primera en Lab Nuevo León, demuestran que la combinación de datos y ciudadanía definitivamente generan conocimiento colectivo y diseñan sobre todo respuestas o soluciones o acercamientos a las problemáticas más justas, más equitativas y sobre todo más cercanas, más desde lo personal con las instituciones. Finalmente, hay otro proyecto que también nos tiene muy orgullosos, que estamos muy contentos, que es la Escuela de Mujeres Wikipedistas. Hay una iniciativa global que tiene que ver con visibilizar que las entradas, o la mayoría de las entradas de Wikipedia, que es una enciclopedia que ustedes saben que consultan millones de personas al día, estaba subrepresentadas a las personas o las aportaciones, a las mujeres o las aportaciones de las mujeres o incluso sus biografías o las referencias hacia las mujeres. Entonces, a nivel global hay todo un movimiento para generar más entradas o para robustecer las entradas que existen con las referencias, haciendo las referencias a las aportaciones también de las mujeres. Y en ese sentido, aquí atacábamos dos puntos. Uno era justo esta subrepresentación de género en la Wikipedia, pero por otro también el acceso o el conocimiento del manejo de herramientas digitales de edición de Wikipedia, que también es cierto que enfrentábamos un rezago como mujeres en este sentido, eran más hombres los que tenían estas habilidades y los que estaban empujando esto y por lo tanto representaban más, pues digamos que su narrativa. Y estas dos tareas en las que hemos ido atacando, ya llevamos 3 ediciones de la Escuela de Mujeres Wikipedistas, es con Wikimedia México, y han sido 3 generaciones de grupo de mujeres que han estado comprometidas, una con aprender a editar en Wikipedia, que aunque parece que es sencillo, y sí es sencillo, pues tienes que entenderle, porque obviamente todo un proceso de validación por el que tienes que pasar, de imágenes, datos y demás. Es decir, es muy rigurosa también la Wikipedia, aunque a veces algunos lo duden. Y por otro lado, bueno, darles estas herramientas y por otro lado permitirles que con estas herramientas puedan incorporar a la Wikipedia pues muchísimas más entradas que representen a las mujeres y a las aportaciones de las mujeres en los distintos ámbitos. Así que en ese sentido también estamos contentos con albergar ese proyecto, con ser promotores de este proyecto aquí en Nuevo León. Ha sido una participación muy alta la que hemos tenido y vamos a seguir trabajando con Wikimedia México para este proyecto y para otros en el sentido de asegurar la perspectiva de género y la inclusión de género en esa gran herramienta digital que además es democrática y que además cada vez toma mayor relevancia. Y bueno, ya para ir concluyendo, ¿qué nos enseñan los procesos de innovación ciudadana y qué nos enseñan los procesos de innovación ciudadana en los que he hablado de la participación de las mujeres? Primero, que las mujeres no solo participamos, sino innovamos. O sea, es decir, nosotras somos justamente las generadoras de esa innovación, somos capaces de crear nuevas herramientas, nuevas metodologías, nuevas plataformas, nuevas formas de pensar.
No somos usuarias pasivas de la tecnología, muy por el contrario, somos muy activas, muy inteligentes para el abordaje de la tecnología, no somos espectadoras de cambio, somos diseñadoras del cambio y Lab Nuevo León es una plataforma que da fe de ello. Somos desde programadoras, creativas, artistas, analistas de datos, narradoras, en fin, somos realmente muy activas en los procesos de innovación social en el ámbito, en la experiencia de Lab Nuevo León y somos muy protagonistas también de la transformación de lo público. Aunque a veces se invisibilizaba, cada vez es más evidente y desde lo visual la participación de las mujeres en estos procesos. Por otro lado, la innovación, como ya lo decía desde un principio, no ocurre en espacios especializados, no ocurre solo con un lenguaje técnico, ocurre regularmente desde lo situado, desde la experiencia propia, desde el saber común, desde el día a día, desde la cotidianidad y ocurre cuando cada uno de nosotros tomamos esa experiencia y la compartimos, la ponemos en común y con eso hacemos algo. A veces la innovación surge desde la idea de transformar algo, es decir, desde ahí empiezan los procesos de innovación ciudadana y por otro lado tenemos la posibilidad de crear las herramientas que necesitamos para generar esa innovación ciudadana. Tercero, el acceso a herramientas, ya sean digitales, metodológicas, comunitarias, es también una forma de empoderamiento para las mujeres. No solo se trata de crear, también aquí en los espacios de innovación ciudadana tenemos que disputar el sentido, tenemos que generar evidencia, tenemos que diseñar futuros posibles. La innovación ciudadana, cuando es accesible, cuando es equitativa, abre caminos nuevos para la participación, que ya lo decía, tiene que ser una participación horizontal, equitativa, justa e incluyente. Y finalmente, la participación ya no se limita a estar presentes, es decir, a venir, a estar, significa hacer, significa accionar, significa innovar, hackear. Es decir, las mujeres tenemos que ser parte activa de los procesos de innovación ciudadana. Ya no podemos limitarnos solo a estar presentes y ser partícipes. Y finalmente, Lab Nuevo León, como un espacio de cultura, como un espacio de innovación ciudadana, tiene como objetivo convertirse también en un espacio que dé sentido a lo social. Es decir, que para las personas que aquí participamos y que aquí diseñamos, co-creamos, sea un espacio de sentido social donde realmente podamos impactar a nuestro entorno más directo y de manera, digamos, idealista a nuestro entorno más lejano, pero que desde lo local lo podemos hacer. Y finalmente, bueno, cerrar con una pregunta que tiene que ver con la labor que tenemos las autoridades, pero también la ciudadanía, es cómo vamos a seguir impulsando y cómo vamos a seguir garantizando la participación de las mujeres en los procesos de innovación. El primero de ellos, creo que todos lo compartimos, tiene que ver con la básica y con la fundamental, crear espacios seguros y cuidado para la participación de las mujeres. Ese es un compromiso que tenemos en Lab Nuevo León para todos, es un espacio seguro para todos, pero particularmente un espacio seguro para la participación de las mujeres. Por supuesto, fomentar la inclusión de otras perspectivas, desde los márgenes, desde lo no visibilizado, desde lo excluido, como una fuente también de innovación. Y no solo como cuota, que también ese es un tema bastante importante. Democratizar el acceso a datos, a herramientas, a plataformas, a saberes, a mentores, es decir, a todas las herramientas que como mujeres necesitamos para participar en los procesos de innovación. Y por último, visibilizar y apoyar el liderazgo de las mujeres. Aquí en Lab Nuevo León pasa de manera natural, insisto, nosotros no tenemos una cuota, no definimos criterios en ese sentido, ha sido algo que de manera natural la misma comunidad o sociedad nos ha ido compartiendo. Hay un liderazgo de mujeres en los procesos de innovación. Eso sin duda lo vemos aquí y lo que tenemos que asegurarnos es que se vean, que ese liderazgo sea visible, que lo empujemos, que les demos herramientas, que le demos soporte, que sigamos siendo ese espacio seguro de participación. Debo decir que no habría procesos de innovación ciudadana, de innovación social completa, real, no simulada, si no tiene la participación activa de las mujeres, comprometida y hasta protagonista, podría decir. Así que por último, después de esta conversación, pues me queda invitarlos a que sean, en este caso, partícipes activos, a que se involucren y vengan al Lab Nuevo León, no solo para este programa de cambio frugal, sino como parte de una posibilidad para ustedes de participación y de implicación en lo público, para que participen. Estoy segura que de este grupo, como de los otros grupos que vienen al laboratorio, pueden salir infinidad de ideas, de soluciones, de acercamientos distintos, justamente procesos de innovación,
que no seamos espectadoras, en este caso, que no tengamos miedo a las temáticas ni a las mesas que predominantemente siguen siendo de hombres, en temas que pudiéramos nosotros entender como muy ajenos a las mujeres. No seamos espectadoras, seamos partícipes activas. Tenemos las mismas herramientas, las mismas posibilidades, pero además tenemos una sensibilidad y una perspectiva que nos da el ser mujer, que definitivamente, y se ha ido comprobando en el diseño de políticas públicas, sí aporta y se hace una diferencia. Entonces, creo que es un compromiso que debemos asumir autoridades, ciudadanía, academia y empresa. Generar estos espacios de innovación ciudadana, pero asegurar que en esos espacios de innovación ciudadana las mujeres sean protagonistas, sean participantes activas, sean promotoras, sobre todo, y también ese sentimiento o ese sentido que tenemos las mujeres de compartir y de cuidar, trasladémoslo a los procesos de innovación social, a esos encuentros de inteligencia colectiva. Esa es también una aportación importante, porque también nosotras mismas generamos esos espacios seguros para otros. Nosotras como mujeres también podemos generar espacios seguros para los otros en los procesos de innovación ciudadana. Así que bueno, pues concluyo haciéndoles esta invitación a ser partícipes activas. Lo están haciendo ahora al participar en este programa. Les deseo mucho éxito, que se sientan empoderadas, que sepan que hay espacios que las reconocen y que vamos a seguir trabajando para que sean ustedes también, que construyan junto con todo el resto de la comunidad el futuro que queremos para Nuevo León, para México y para el mundo. Así que bueno, pues felicidades por esto y muchísimas gracias. Muchísimas. Hola, hola. Ay. Muchísimas gracias, doctora Melissa, por esta primera clase magistral, creo que muy representativa de esto que va a pasar en este programa, que va a ser aprender juntas, escuchar la voz de mujeres tan potentes como la de la doctora Melissa, que nos platican desde su perspectiva, desde su experiencia, desde toda la trayectoria que han tenido y todos los aportes también que se han hecho a la vida pública, a la academia, a la participación ciudadana, al gobierno también. Entonces, bueno, creo que va a ser una jornada muy interesante. Como esta va a haber otras dos clases, esta estuvo más enfocada, como ya vieron, en innovación ciudadana, participación de las mujeres, obviamente pues desde la Secretaría de Cultura, la primera secretaria de esta Secretaría naciente, y bueno, las siguientes pues van a ser un poco más alguna desde la academia, otra más desde el diseño, cambio climático, una más hacia la educación, y bueno, tenemos los talleres y luego el hackathon. Así que bueno, un aplauso de nuevo para la doctora Melissa. Bueno, no sé si haya alguna pregunta, tenemos chance así como de una por ahí, no sé si haya, o no sé si en línea. Bueno, en línea creo que todavía no había preguntas. No sé si alguien aquí en el público se quiera animar. La verdad es que yo confieso que también una de las incentivos también para sumarme a este equipo justo tuvo que ver con reconocer pues el liderazgo de las mujeres en la Nuevo León. Como decías, pues era un equipo sustancialmente conformado por mujeres. Para mí eso fue como, me dio mucha seguridad también de sumarme al equipo, y ha sido toda esta experiencia, ¿no? De ver cómo desde la mediación, desde la participación ciudadana ha sido fundamental el papel de las mujeres en la propuesta de proyectos, en la mediación de los proyectos, en la salida a la vida pública también. Entonces, bueno, pues va a ser muy interesante también ver todas las aportaciones que se puedan hacer. Es un programa largo, ¿no? De largo alcance. De hecho, estamos muy contentas de que sea un proceso, o sea, que ya lleva empezando desde hace tiempo con la planeación, y bueno, ahora con este proceso formativo acabamos casi hasta cierre de año, hasta noviembre. Entonces, bueno, pues va a ser muy interesante. Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, sí, adelante. Por la presentación, estuvo muy interesante. Yo tengo una duda existencial. En estas iniciativas en donde se empiezan a involucrar a las mujeres y tener esta participación pues, de nosotras, muchas gracias también por eso, pero en este cambio, ¿dónde queda también la participación de los hombres? ¿Cómo es también esta propio cambio de conciencia? Porque al final del día también los estás impactando a ellos. Entonces, ¿cómo ha visto la respuesta o en general
cómo también se involucran ellos. Es como me queda también esa duda, ¿no? Porque al final del día pues somos parte de lo mismo, ¿no? Y no podemos ir separados. Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia hasta ese momento? Sí, y tienes toda la razón. Digo, ahora lo hacemos énfasis en la participación de las mujeres porque estamos justo en eso, pero valoramos tanto la participación activa de las mujeres como la participación activa de los hombres. Creo que sí hay, y bueno, Vale, David, Caro, que están muy en comunicación con las comunidades, sí creo que se ha ido moldeando la dinámica en Lab Nuevo León por las mujeres. O sea, sí es real. No quiere decir con esto que dominen ni definan cómo se trabaja en Lab Nuevo León o cómo se vive Lab Nuevo León, pero sí es cierto que los proyectos de algunos proyectos de mujeres, solo mencioné algunos, hay muchos más, sí de alguna manera definen cierta lógica o cierta dinámica de trabajo en Lab Nuevo León, pero las aportaciones de los hombres han sido igualmente valiosas. Creo que hay un encuentro normal entre proyectos. Los hombres, sabemos por qué, digamos que son más seguros en la presentación de propuestas o digamos más proclives, pero no, tampoco puedo decir que haya un déficit de participación de hombres o de mujeres. Creo que hay bastante participación plural. También hay proyectos de hombres que tienen que ver, por ejemplo, en su momento tuvimos un mediador que impulsó un proyecto de mediación, investigación y creación que fue de nuevas masculinidades, por ejemplo. O sea, también ha habido proyectos dentro del Lab Nuevo León que han permitido el encuentro de estas temáticas de género desde los hombres también. Entonces, creo que ha sido, es decir, no hay una línea en la que podamos dividir la participación. Creo que ha sido muy orgánica, o sea, muy natural el encuentro de hombres y mujeres. Sí ha habido un liderazgo de mujeres y sí creo, también por nuestras mediadoras, o sea, ha habido más mediadoras, bueno, mujeres que hombres. O sea, también el equipo de Lab Nuevo León, o sea, sí hay una impronta ahí de las mujeres, incluso en la dinámica en la que se lleva el laboratorio, pero no determina, no define y no excluye para nada la participación de los hombres. Creo que al contrario, o sea, es algo que sí, podemos decir que es una participación muy plural, o sea, muy abierta, no hay esos límites así trazados, ¿no? Para nada, creo yo, no sé, Vale. Sí, creo que en términos de participación está bastante equitativa, pero creo que porque tiene que ver con la vocación del espacio, ¿no? O sea, sabemos que eso no es de manera natural en todos los espacios de participación y de creación. En como bien decía la doctora Melissa, pues la participación ciudadana tiene lo es en todos los casos de no neutralidad, ¿no? De ninguna política, de ninguna plataforma, de ningún dato, pero pues desde su vocación, desde su creación, la pone todavía más de manifiesto, ¿no? O sea, que se trata también de hacer procesos más abiertos, de hacer procesos más inclusivos, y entonces si eso está desde la vocación del espacio, también de manera congruente y natural, pues también en el cómo hacemos las convocatorias, cómo diseñamos el espacio, cómo diseñamos las formas, pues también es más natural de alguna forma que esa participación también más incluyente se dé. Y bueno, pues sobre todo también el proceso de desaprendizaje también, ¿no? O sea, es algo importante en el laboratorio y como en las nuevas formas también de hacer, que a todos nos toca pasar por ese proceso también, ¿no? Entonces, si alguna forma o responsabilidad hay de ambas partes, sobre todo pues también de la otra parte, pues tiene que ver yo creo que con un desaprendizaje también y con el proceso de apertura a la escucha, que también es algo que el laboratorio todo el tiempo está poniendo sobre la mesa, ¿no? O sea, que son dispositivos para escuchar y bueno, para eso pues está la mediación, la documentación y todo eso que también vamos a ir aprendiendo a lo largo de este programa, que creo que va aportando a ir cerrando poco a poco esas brechas. Complementar un poquito. Uno de los puntos también es, en datos sabemos que la participación de género en actividades STEAM, y ya podemos decir STEAM, de Science, Technology, Engineering, Entrepreneurship, Arts and Maths, han sido dominadas o tienen una mayor participación de género masculino. Y parte de lo que queremos hacer con este programa es impulsar la participación femenina también de género femenino para tener un balance en estas actividades y que en verdad se dé una visión conjunta de soluciones. Entonces, por eso es que esta vez lo estamos cargando a la participación de mujeres, pero para que al final tengamos un balance como comunidad en esta participación. Entonces, por eso el énfasis así.
Gracias por tu pregunta. ¿Alguna otra por acá? En línea creo que hay una. A ver, ¿qué procesos de innovación en temas de cambio climático se han dado hasta ahora en Lab Nuevo León? No puedo ir empezando un poquito con esta. Yo creo que específicamente así de cambio climático, tan como encaminado, creo que es la primera, o sea, que gracias a la colaboración también con el TEC, con iniciativas también más internacionales, que sabemos que es parte de la agenda, de las problemáticas de los intereses internacionales, creo que es la primera, pero bueno, si lo llevamos a lo local, muchas, ¿no? Por aquí está Viaje al Microcosmos, está Susi, está Andy, ¿no? Que han sido parte desde mediadoras hasta promotoras, colaboradoras de proyecto, que han puesto temas sobre medio ambiente sobre la mesa, ¿no? Entonces, bueno, tenemos todas las iniciativas que han tenido que ver con el río, con la vida en la ciudad, no solamente de las especies humanas, sino también y sobre todo de las no humanas. Entonces, bueno, de medio ambiente tenemos esas y bueno, muchas otras, ¿no? Como decía la doctora Melissa, el tema de ciudad es uno que es un eje de trabajo del laboratorio, entonces pues ha habido muchas y vamos a ponerlas muchas en diálogo en este programa. Y bueno, pues creo que eso, ¿no? Con una participación en línea y otra acá presencial, pues damos por concluida esta primera clase magistral y esta sesión de arranque. Muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias a todas ustedes.